Estamos de vuelta en este día maravilloso aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, Robert, y por lo que me has dicho, en el resto del país también el tiempo está relativamente bueno. Así que a disfrutar. Y ahora te recordamos por qué es tan importante donar sangre. ¿Qué necesito saber si voy a donar sangre, Roberto? Por ejemplo, que no es necesario el ayuno, que se recomienda ingerir previamente abundante bebida como mate, té, café, jugo azucarado, gaseosa. En cuanto a la ropa, es conveniente ir con ropa cómoda y fácil de remangar. Y se deberá concurrir con el documento nacional de identidad, Dolores. Bueno, hablamos de las fobias, hablamos de los miedos y en este caso fuimos a consultar a la licenciada Patricia Gallo, que es psicóloga y habla sobre las fobias en general y fundamentalmente hace hincapié en esta diferencia, ¿no? En este límite que nosotros tenemos que saber identificar, el propio, el de nuestros hijos, el de nuestro marido, el de nuestra hermana, nuestros padres, para saber si es necesario o no tratarlo, la fobia o el miedo. Bueno, la fobia es un miedo irracional, excesivo, en la cual una persona que padece fobia parecería que tuviera una doble existencia. Una en una zona prohibida, que es donde va a tratar de limitarse y de huir porque va a estar muy cerca del objeto o la circunstancia que le causa la fobia. Y una zona permitida, que es donde le permite poder desplazarse y hacer su vida cotidiana. La fobia es miedo al miedo. Las personas que tienen fobia se hace muy difícil que puedan sobrellevar situaciones tales como, por ejemplo, hablar en público, dar un discurso, pedir un aumento salarial. Todo eso es un obstáculo enorme porque afecta a todas sus esferas sociales. Las fobias pueden ser específicas, que es hacia un determinado objeto o a un determinado animal, pueden ser a espacios públicos abiertos, por eso se denomina agorafobia. Puede ser también fobia social, que la fobia social es la fobia ante el miedo de la evaluación del otro. Tiene que ver con estas personas que tienen mucho miedo de estar entre una concentración de gente o entre donde haya gente desconocida. Entonces, ¿la fobia qué es? Es una formación defensiva. Entonces, si tomamos el ejemplo de la punta del iceberg, vemos que toda la parte que se ve, la parte visible, la formación, tiene que ver con una formación consciente. Y abajo tiene que ver con toda una conflictiva inconsciente del sujeto. Las fobias tienen tratamiento y tienen muy buena evolución. Lo importante es que el paciente haga una consulta cuando de pronto vea que hay un miedo que lo está limitando en el desarrollo de sus esferas laborales, estudiantiles, ya que esto puede producir una incapacidad psíquica muy grande. Hablando en general de incapacidad, de limitantes en la vida, ¿no? De eso se trata, no importa el nombre que lleven. La realidad es que esto nos limita en nuestra vida y hace que no podamos ser del todo felices, ¿no? Porque tenemos algo que nos está recordando que no podemos hacer cierta cosa, que no podemos hacer tal otra. Hay muchos mensajes, así que le vamos a dar lugar a los mensajes y los escuchamos. A ver, Robert. María de Capital dice: tuve un accidente automovilístico y desde ese día me asusta salir a la calle, pero me sobrepongo y salgo igual. ¿Esto puede ser una fobia? ¿Qué hago? Bueno, está el caso del estrés postraumático, ¿no? Que es muy común en los accidentes de tránsito, así que lo bueno sería que consultes con algún profesional como para ver si el miedo viene del accidente o hay alguna otra causa. Lo más probable es que venga de ahí, pero se puede tratar y es un proceso largo, por eso empezar cuanto antes es lo recomendable. Está bueno igual la palabra me sobrepongo, ¿no? Sí. La sensación es que cuando uno escucha del otro es como alentadora. El poder decir me sobrepongo a esto ya tiene como si paso ganado, ¿no? Lo puede hacer, está bueno. Bárbaro. Esto no marca mucha fobia, así que... Pero que pida ayuda. Claro, por supuesto. Otro mensaje. Sergio de Berazategui: ¿el ataque de pánico es una fobia? El ataque de pánico es un trastorno de ansiedad. Entonces sí, es una ansiedad muy grande. Se cataloga dentro de los trastornos de ansiedad. En los trastornos de ansiedad están las fobias y otros trastornos como el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada, también el trastorno de ataques de pánico. ¿Otro mensaje? Carmen de Santiago del Estero: tengo mucho miedo a las fotos de los diarios. ¿Qué puedo hacer? Consultar. Si realmente esto te limita y te pone muy nerviosa y te trae mucha ansiedad,
siempre consultar. El miedo, ¿no? El miedo te... Otro mensaje. Osvaldo Avellaneda, tengo miedo a muchísimas cosas. ¿Cómo me debo tratar? Y acudir a un psicoterapeuta, a un psiquiatra, a un equipo multidisciplinario, si podés acercarte a cualquier hospital que hay equipos que trabajan conjuntamente para tratar estos trastornos. Porque como comentábamos antes, se pueden sumar los miedos, ¿no? Totalmente. Van concatenados. Es que Empieza con uno y sigue con otro, entonces... A esto vas a escuchar probablemente a lo que se llama parapetofóbico. ¿Qué es esto? Que de algo chiquitito cada vez le tenemos miedo a más cosas irracionales que no comprendemos. Antes yo daba el ejemplo de un caso que yo atendí, de un paciente que tenía miedo a las tortugas. Y que de las tortugas pasó a tener miedo a la lechuga. Y de la lechuga pasó a tener miedo a pasar por una verdulería. Y entonces no podía salir a la calle porque hay verdulerías por todos lados. Y esto se le llama parapetofóbico, que cada vez son más cosas las que nos traen miedo, aunque no lo podamos comprender. Aparte, me parece que está bueno cuando uno escucha estos mensajes y cuando uno puede traducir en palabras lo que le está pasando, saber que en general los miedos y las fobias, por ser irracionales muchas veces, no tienen una lógica de ser. Y si a vos te dicen, tengo pánico a las tortugas y a la lechuga y a las verdulerías, vos decís, bueno, pero qué ridículo. Bueno, no lo es. Mucha gente está atravesando por distintas circunstancias que parecen ridículas, pero que para la persona no lo son y que son un problema definitivamente grave. Sí, y a veces hace que no consulten. Exacto, porque les da mucha vergüenza. Claro, tener miedo a cosas que uno dice, es verdad. No y tienen es motivo de consulta. Sí. Otro mensaje. Gladys de Lanús Oeste, tengo fobias a las mariposas, vivas, muertas o dibujadas. ¿Cómo puedo tratarlo? Lo mismo que venimos diciendo, que consultes, que lo hagas ver, que no pienses que es algo menor, que si a vos realmente esto te genera mucho miedo, mucha ansiedad y te limita en tu vida, consultes. Porque Una pregunta me parece importante Dale. para toda aquella gente que nos está llamando. En general, este tipo de tratamientos son muy largos, son cortos, se resuelven en algunas consultas. Digo, porque cuando uno habla dice, bueno, consulta o analízate, hay veces que es una solución media abstracta. No, la verdad es que es una... Saber que por ahí es algo más sencillo está bueno, ¿no? No, voy a hablar de estadísticas. En realidad lo tiene un 10% de la población. Es muchísimo, es casi el trastorno psiquiátrico más común. Pero es uno de los que mejor remiten, digamos. Se resuelve mucho más rápido que otros. Porque hay medicación, porque hay técnicas estratégicas, terapéuticas para poder ayudar. Así que no se limiten en casa porque realmente hay mucho para hacer y se resuelve, por lo general, muy bien. Bueno, esto es lo más importante. Bueno, consultamos en este caso a la licenciada Mariana Groisman, que es psicóloga también, y nos habla de la fobia escolar, porque en general recién estuvimos hablando de aquellas fobias que pueden padecer los adultos o que son más comunes en los adultos, pero los chicos también tienen muchos miedos. En general, algunos miedos superan los previsibles para la edad y se transforman en un verdadero problema. Hablamos de la fobia escolar en este caso. Los chicos tienen fobias muy frecuentemente. Se llama fobia, podemos decir livianamente fobia, a los miedos y temores. En realidad, hasta que llega a ser una fobia, pasa bastante tiempo. Podemos decir que los chicos, cuando algo los perturba, especialmente los niños pequeños, tienen diversas maneras para procesar algo difícil para ellos, para entender y para comprender. ¿Cuáles son las maneras que tienen para procesarlo? Bueno, el juego, el dibujo y sobre todo el diálogo con los padres. Entonces, a través de estas situaciones, ellos elaboran y procesan estas situaciones difíciles. Pero cuando hay algo que no pueden resolver a través de estos canales, entonces aparece un estado de ansiedad, que es un estado de irritabilidad y que puede desembocar en una fobia. Hay un mecanismo de la fobia ya una vez constituida. ¿Cuál es el mecanismo de la fobia? El mecanismo es la evitación, la huida. Esto puede estar acompañado de trastornos somáticos, como por ejemplo, además de la evitación, no querer ir a la escuela, puede ser cefaleas, o sea, dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, diarreas o vómitos, insomnio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer los padres frente a todas estas manifestaciones? Podemos aconsejar a los padres que se empiecen a asociar. Primero, si aparece esto tiene un sentido. No es algo como que se le va a pasar, ¿sí? No, que estén atentos y piensen, bueno, si aparece esto es un signo y que lo tomen como mensaje.
¿sí? Esto me quiere decir algo. O sea, que los padres se involucren en esto que le está pasando al chico. Parece que lo que escuchábamos es maravilloso y es muy difícil nosotros como padres resolver cuando definitivamente esto forma parte de la normalidad, entre comillas, que atraviesa un chico, o realmente es algo o son signos a tener en cuenta. Después otra situación también que se presenta muy difícil es ponerse de acuerdo de cómo enfrentar y cómo ayudar a nuestros hijos en determinadas fobias o miedos. Hablamos de la fobia escolar. El chico tiene que ir al colegio sí o sí, no hay posibilidad que no lo haga. Entonces, cómo acompañarlo en este camino y en este transcurso del tiempo para que él pueda resolver esta situación lo más fácil posible o sufriendo lo menos posible, aunque se sufre igual. Me imagino, se va a sufrir, ¿no? igual. La verdad que los papás tienen que acompañar al hijo y saber que no son perfectos, que los papás nos equivocamos y que a veces no tenemos la receta de lo que él precisa. Y cuando se trata de un miedo que se convierte en fobia porque limita a nuestro hijo a poder ser feliz, a poder jugar, a poder concentrarse para estudiar, a poder jugar con amigos, es necesario que hagamos una consulta a nivel familiar, porque no tenemos por qué tener todas las respuestas. Bueno, el tema del insomnio también. Bueno, vamos a volver sobre este tema porque me parece que en general provoca mucha angustia. Los chicos también tienen fobias, los chicos tienen miedos que muchas veces no son normales y que hay que atender. Hacemos la pequeña pausa y les recordamos cuáles son las medidas de prevención para evitar contagiarse la gripe A. Por ejemplo, Dolores, lavemos frecuentemente las manos con agua y jabón, tapemos nuestra boca y nariz al toser o estornudar, tiremos los pañuelos descartables que no usamos, evitemos llevarnos las manos a los ojos, la nariz o la boca, evitemos acercarnos a personas con síntomas de gripe, ventilemos y permitamos la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Bueno, a tener en cuenta todos estos consejos porque de esta manera nos estamos cuidando entre todos. En un ratito nada más, después de la pausa, vamos a estar con Mariana Torrealday, que padeció ataques de pánico y que valientemente está aquí para contarnos su testimonio y contarnos cómo empezó, cómo se trató y cómo está ahora, que es lo más maravilloso de poder compartir esta experiencia, porque como decía muy bien Valeria, esto en general tiene un tratamiento exitoso y lo más importante es darse cuenta para poder ser tratado. Hacemos pausa en Médicos por Naturaleza, ya volvemos. Fobias, ataques de pánico y miedo, ese es el tema de hoy. ¿Sabías que las fobias se manifiestan físicamente de manera muy contundente? El fóbico puede sufrir ahogo, enrojecimiento, dolor de pecho, boca y distintos problemas gastrointestinales que pueden confundir al médico y al paciente que buscan causas físicas para esas molestias cuando en realidad no existen esas causas. A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, seguís en batalla y peleando, a pesar de tanta oscuridad.